¿Quién como Dios? Nadie como Dios, y después de Dios, nadie como María. Mis queridos hermanos, bienvenidos a este programa Manifestaciones de Poder con la Palabra de Dios. Hoy, viernes 20 de marzo del 2020. Vamos a dar inicio a esta transmisión de este programa Manifestaciones de Poder con la Palabra de Dios, colocándonos en las manos del Todopoderoso. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Infunde, Señor, en tu bondad, tu gracia en nuestros corazones, para que siempre podamos dominar nuestras pasiones y acoger las inspiraciones que tú nos prodigas. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, quien contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a dar inicio a la lectura de la palabra de Dios que la iglesia nos presenta para este viernes 20 de marzo, viernes cuaresmal, viernes de penitencia, de abstinencia y de ayuno. La primera lectura está tomada de la profecía de Oseas en el capítulo 14, versículo del 2 al 10. Regresa al Señor tu Dios Israel, después de haber caído por tu propia culpa. Vuelvan al Señor y en su confesión díganle: perdona toda nuestra culpa y acepta como víctima la oblación que nuestros labios te presentan. No es Asiria quien podrá salvarnos, ni los caballos nos ayudarán a escapar. No volveremos a llamar Dios nuestro a objetos hechos con nuestras propias manos, porque en ti encuentra compasión el huérfano. A eso el Señor responde así: voy a curarlos de su rebeldía, pues los amo de todo corazón, y mi cólera se aparta ya de ellos. Seré para Israel como el rocío, florecerá como azucena, echará raíces como el cedro del Líbano, tendrá la frondosidad y lozanía de olvido y la fragancia del Líbano. Los que viven a su sombra volverán a sembrar trigo y cultivarán vides, que darán vino tan famoso como el vino libanés. Efraín, ¿qué tengo ya que ver con tu pasada idolatría? Soy yo quien respondo y veo por ti. Yo soy el ciprés tutelar de Israel, y haré que mi pueblo dé su fruto. Que entienda esto el sabio, que lo comprenda el que tenga entendimiento. Los caminos del Señor son rectos, mientras los justos pueden caminar por ellos, para los malvados son ocasión de tropiezo. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Lectura del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos, capítulo 12, versículo 28 al 34. Estando ya Jesús en Jerusalén, se le acercó un escriba y le preguntó: ¿cuál es el primero de todos los mandamientos? Jesús respondió: el primero es: escucha, Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Por eso amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, con todo tu espíritu y con todas tus fuerzas. Y hay un segundo mandamiento que es este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Por encima de esto no hay ningún otro mandamiento. El escriba le dijo: muy bien, maestro, tiene razón de decir que el Señor es único y no hay otro fuera de Él, y que amarlo con todo el corazón, con toda la inteligencia y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a sí mismo, vale más que todos los holocaustos y sacrificios. Jesús, viéndolo hablar tan sensatamente, le dijo: no está lejos del reino de Dios. Y nadie se atrevió a hacerle más preguntas. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Y después de Dios, nadie como María. Pues bien, mis queridos hermanos, ya hemos escuchado la lectura de la palabra de Dios. Ahora vamos a escuchar el mensaje que el Señor quiere transmitirnos a través de su palabra en este día. Hoy es viernes. De nuevo se nos habla de la conversión. Estamos en camino de conversión. La cuaresma es para eso, para tener un camino de conversión hacia el Señor. Entonces, hoy la lectura se nos habla de la conversión. El profeta Oseas habla a las tribus del norte
antes del desierto y les urge a que se conviertan. La primera parte del pasaje es una oración humilde del pueblo prometiendo su vuelta a Dios. Es interesante que el mismo Dios ponga en labios de su pueblo las palabras que está deseando oírle. Perdona nuestra iniquidad, recibe el sacrificio de nuestros labios. El pecado principal había sido contra el primer mandamiento: no tendrás otro Dios más que mí. Por eso el arrepentimiento se refiere a la idolatría. No nos salvarás a Siria, no montaremos a caballo, o sea, no buscaremos alianzas militares con pueblos extranjeros, sino que nos fiaremos en Dios. Mis queridos hermanos, también nos dice: no volveremos a llamar Dios a la obra de nuestras manos, no fabricaremos ni adoraremos ídolos. Mis queridos hermanos, los ídolos que nos habla la palabra de Dios no son las imágenes que nosotros tenemos en los templos, en nuestras capillas, en nuestros oratorios, en nuestros centros de culto. Los ídolos son los que nosotros nos hemos creado, los que la humanidad ha creado: la plata, los poderes, el placer, el tener, las demás personas, porque muchos tienen ídolos como seres humanos, un futbolista, un cantante, una actriz, un actor de novela, de televisión, un periodista, un sacerdote, un obispo o hasta el mismo Papa. Mis queridos hermanos, el verdadero Dios es el del cielo, al cual debemos adorar. Si tenemos dioses en este mundo, en esta vida, eso es idolatría y es condenada por la palabra de Dios. Mis queridos hermanos, por eso el profeta Oseas le reclama hoy a Dios que tenga humildad de ese pueblo que había vuelto su espalda para adorar otro Dios que no era el verdadero. Y el pueblo le promete que vas a volver a mirar al rostro de Dios, que vas a volver al verdadero y auténtico y único Dios. Mis queridos hermanos, hoy, con esta enfermedad del coronavirus que estamos sufriendo la humanidad, que está flagelando a la humanidad, a las naciones del mundo, a las más poderosas y a las menos poderosas. Mis queridos hermanos, es un llamado de Dios que nos está haciendo a todos nosotros a volver nuestros ojos a Dios, al único Dios, porque el mundo se había dado la espalda a Dios, porque los gobiernos se habían vuelto en contra de Dios, aprobando leyes en contra de las leyes de Dios, sacando decretos del cual alejaban a la humanidad de Dios. ¿Cuántos grupos se han alzado como voces del infierno en contra de las cosas sagradas, en contra de las cosas de Dios, en contra de la iglesia, de sus ministros y del mismo Señor? Y hoy el Señor nos está dando una lección a toda la humanidad, que por encima de Él no hay nadie más poderoso que Él. Hoy, con esta enfermedad, el mundo está arrodillado nuevamente ante Dios. Hasta los que dicen no creer, les prometo que han tenido que clamar a Dios en este tiempo de epidemia. Esto ya había sido anunciado por algunas personas que tienen visiones y diálogos con Dios y con la Virgen María, que vendría para el mundo una gran epidemia. Apenas está comenzando, mis queridos hermanos. Lo que viene más adelante es todavía mucho más fuerte y más duro. ¿Qué nos queda, mis queridos hermanos? Volver los ojos al verdadero y único y auténtico Dios, como lo hizo el pueblo de Israel. El profeta Oseas habla a las tribus del norte, y hoy Dios, a través de ese coronavirus, habla a las naciones del mundo entero. Es decir, te habla a ti, me hablas a mí y le hablas al mundo entero. Les urge que se conviertan. Nos urge que la humanidad nos convirtamos a Dios, que volvamos a Dios. Mis queridos hermanos, una simple gripa ha tenido el mundo en un estado de alerta, de inciertos, de miedos, de pánico. Mis queridos hermanos,
¿Cómo será cuando sea la venida del Señor? Si una simple gripa tiene el mundo como nos tiene, ahora, ¿cómo será cuando venga el Señor nuevamente a este mundo? Mis queridos hermanos, volvamos los ojos a Dios. Ya el mundo está volviendo los ojos a Dios. La misma iglesia también ha sentido el sacudón de Dios, porque estaba dormida en los laureles. Hoy en día, la iglesia se ha vuelto creativa, transmitiendo por todos los medios la Eucaristía, las horas santas, el rosario, la misericordia, las laudes, la víspera, las completas, en fin, hasta los conventos que son de oración perpetua. Hoy en día las redes sociales es el medio para transmitir al mundo, y por medio de las redes sociales el Señor ha llegado a millones de personas. No habíamos quedado anclados y encerrados solamente en un espacio de 4 paredes, y los poquitos que fueran ahí eran los que les llegaba el mensaje. Hoy, 2020 y 20 de marzo, está llegando a millones y millones en el mundo Cristo el Señor a través de los medios de comunicación. Entonces, mis queridos hermanos, así como el profeta Osea le dice al pueblo de Israel, les urge a que se conviertan. Hoy el mundo en el 2020 nos urge a que nos convirtamos y volvamos a Dios. Y ya lo está haciendo el Señor. Nos ha puesto aprietas, nos ha apretado los tornillos por todos los lados con esta enfermedad, que las naciones más poderosas del mundo, por allí empezó, por las más poderosas. El Señor sabe cómo hace su obra. El Señor sabe cómo tiene que actuar, que por encima de Él no hay más poder humano que el poder de Dios. Aquellas naciones poderosas del mundo, las que se creen que son el Dios del mundo y que hacen y deshacen con la humanidad, fueron las primeras azotadas por esta epidemia. Y les ha dado una lección el Señor, que por encima de Él no hay otro Dios. El pecado principal, mis queridos hermanos, había sido contra el primer mandamiento: no tendrás otro Dios más que fuera de mí. Por eso el arrepentimiento se refiere a la idolatría. No nos salvará Asiria, no montaremos a caballo, o sea, no buscaremos alianza militar, mis queridos hermanos, sino al verdadero Dios. Y el Evangelio que hemos escuchado, el Evangelio, gracias a la pregunta de este buen letrado, sabemos cuál de las numerosas normas que tenían los judíos es la más importante de todas. La ley de Moisés tenía más de 600 preceptos, más de 600 normas que el pueblo tenía que cumplir. Y viene el Señor y toda esa cantidad de leyes, de normas, la reduce a una sola, la más importante, de la cual el pueblo se había olvidado, los maestros de la ley se habían olvidado, la más importante de todas: amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Mis queridos hermanos, el amor de Dios es como esa cruz que tenemos atrás. El palo horizontal es el amor de Dios con la humanidad y de la humanidad con Dios. Y el palo vertical es el amor entre todos nosotros los hermanos. Así es el amor de Dios. Mis queridos hermanos, pidámosle al Señor que nos dé la gracia de ser verdaderos transmisores del amor de Dios. Amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a nosotros mismos. 2 mandamientos no se pueden separar. Toda la ley se condensa en una actitud muy positiva: amar. Amar a Dios, amar y amar a los demás. Esta vez la medida del amor al prójimo es muy cercana y tal vez más importante. Por eso San Juan de la Cruz nos dice: al final o al atardecer de nuestra vida seremos juzgados en el amor. Y el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 25, versículo 42 en adelante, el texto bíblico es el juicio final. ¿Y sobre qué vamos a ser juzgados? Sobre el amor.
Por eso el Señor dice, estuve en la cárcel, enfermo, me visitaron, estuve con hambre, me dieron de comer, etcétera, etcétera. Cada vez que lo hicieron con uno de estos mis pequeños, lo hicieron conmigo. ¿Y eso qué es? Amor. Mis queridos hermanos, ese es el amor. Al atardecer de la vida, tú y yo seremos juzgados en el amor. No por tanta obra que hubiéramos hecho en el mundo, no por tantas cosas que hayamos dejado de hacer. El verdadero arrepentimiento, la verdadera pregunta que el Señor va a hacer al atardecer de nuestra vida es: ¿cuánto amaste a tu prójimo y cuánto me amaste a mí? ¿Yo era su primer amor? ¿Tu hermano era tu primer amor? ¿O quién era tu primer amor? Tal vez, mis queridos hermanos, hubiéramos preferido que Jesús contestase a aquel buen hombre diciéndole que debemos rezar más o bien ofrecer tales o cuales sacrificios. Pero no fue así. La respuesta del amor de Dios es el amor a Dios y al prójimo. Pero le dijo y nos dice a nosotros que lo que debemos hacer es amar. Y eso es lo que más nos cuesta en la vida. Se entiende amar gratuitamente sin pedir nada a cambio, entregando nuestro tiempo, interesándonos por los demás. Es una ocasión que nos ocupa, mis queridos hermanos, a que volvamos al amor, al mandamiento del amor. Amar a Dios y amar a nuestros hermanos. Una vez más, mis queridos hermanos, hemos de recordar que antes de ir a comulgar con Cristo, se nos invita a darnos la paz a los que tenemos al lado. Como representantes de todos los que encontraremos a lo largo del día de nuestra vida, comulgamos con un Cristo entregado por los demás, para que vayamos aprendiendo a amar, a entregarnos y a hacer pan partido para los demás. La Cuaresma, mis queridos hermanos, consiste en seguir el camino de Cristo a su Pascua. Y ese camino es de entrega, de amor total y absoluto. Pues bien, mis queridos hermanos, a eso nos llama el Señor en este día. Amarlo y a dejarnos amar y amar a los demás. Mis queridos hermanos, quiero compartir con ustedes esta oración para implorar a Dios el cese de la epidemia del coronavirus. Vamos a hacerla todos juntos, pidiéndole a Dios clemencia y misericordia para con su pueblo. Señor Jesús, tú eres nuestro médico divino. Te pedimos que nos guarde y proteja del coronavirus y de todas las enfermedades letales. Ten piedad de todos los que han muerto. Sana a todos los que están enfermos. Ilumina a los médicos y científicos que están buscando remedio. Fortalece y cubre con tu sangre preciosa todo nuestro sistema inmunológico. Sella y protege nuestro sistema respiratorio junto con todos los órganos y sentidos. Con tu sangre preciosa cúbrenos por dentro y por fuera. Danos paz y tranquilidad a todos los que tenemos miedo o nos sentimos perturbados por esta epidemia. Que tu preciosa sangre sea nuestra defensa y salvación. Tu palabra dice que no temamos ni a la peste que se deslice en las tinieblas, ni a la epidemia que devasta a mediodía. También has dicho, Señor, piedad, pidan y se os dará. Venid a mí los que estáis cansados y agobiados, que yo los aliviaré. Por eso vengo ante ti, Señor, en nombre de todo tu pueblo, de los que creemos y de los que no creen, pero te necesitan, para que escuches benigno nuestra oración y llegue hasta ti, descienda sobre nosotros y todo tu pueblo, el cual adquiriste a precio de sangre. Tus misericordias como lo esperamos de ti, que por tu preciosa sangre quedemos todos sellados de cualquier virus maligno. Sello y amordazo, sello y marco con tu sangre y con tu poder
con el poder de tu santísimo nombre, así como fueron selladas las casas de los israelitas con la sangre del Cordero, para que ni la plaga, ni las desgracias, ni las epidemias, ni las enfermedades, ni las calamidades tocaran sus vidas o sus bienes. Sello el aire, los elementos materiales y corporales, económicos y laborales, y cualquier otro necesario para el bien de la humanidad. Sello nuestros hogares para que todo lo que respiramos esté impregnado de la gracia del Espíritu Santo, para que así como Dios nuestro Creador sopló aliento de vida, sople nuevamente sobre nosotros y los enfermos su aliento reparador y nos infunda un espíritu nuevo. Conjuro, ato y amordazo en el nombre de nuestro único y suficiente Salvador Jesucristo esta epidemia del coronavirus, para que no tenga más poder, cese su transmisión, contagio e infección y se acabe, desaparezca como desaparecen las tinieblas ante la luz, que eres tú nuestro Dios y Señor Jesucristo, a quien obedecen todos los elementos de la naturaleza, y así como calmaste el viento, al mar y a las tempestades, para que tus discípulos estuvieran libres de toda perturbación e intranquilidad, detén, Señor, por tu misericordia esta epidemia que flagela la humanidad, que redimiste a precio de tu sangre preciosa, derramada hasta la última gota, para el bien del pecador. Amén. Detente, coronavirus, el Sagrado Corazón de Jesús está conmigo. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Y después de Dios, nadie como María. Mis queridos hermanos, la frase del día para que le hagamos vida a nuestra vida: no saques a Dios de tu vida, porque el lugar que le quitas a Él lo ocupa el enemigo de tu alma. Que la bendición de Dios Todopoderoso descienda sobre todo usted en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Un feliz día en el Señor y que la Virgen nos acompañe. Esto es Manifestaciones de Poder con la Palabra de Dios. El Señor los bendiga, la Virgen los acompañe. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Y después de Dios, nadie como María.